Para el Instituto de Altos Estudios Europeos es un inmenso honor arrancar este curso que sin duda es la culminación de un proyecto colectivo. Un proyecto que tiene que ver con el esfuerzo de la comunidad internacional en ese objetivo compartido, en esa corresponsabilidad que tenemos todos con la búsqueda de la paz en este país. Para nuestras instituciones, para nuestras universidades, para nuestro claustro, este curso de Pedagogía para la Paz y Gestión del Posconflicto es unir la voluntad de una parte de nuestros ámbitos académicos, universitarios, pero también de un esfuerzo importante de la comunidad internacional para acompañar esta negociación, este proceso de paz, que ojalá sin duda tenga el resultado que todos esperamos, pero sobre todo para preparar, dar nuestro valor añadido para preparar, para acompañar lo que va a ser sin duda un reto fundamental, esperemos que sea pronto, de gestión de este escenario de posconflicto. Quiero agradecer también, hacer una mención muy especial al presidente Samper. Esta idea en gran parte nació de una conversación hace muchos meses en Madrid, en un acto convocado por la Secretaría General Iberoamericana y por la Organización de Estados Iberoamericanos, en donde el expresidente Samper compartimos la necesidad de ir preparando justamente esas capacidades, sobre todo en el territorio, para el proyecto colectivo que todos deseamos en un futuro. Con él y con Vivamos Humanos, yo creo que hemos hecho una relación de colaboración que es importante para haber llegado a este momento. Pero me van a permitir que haga un agradecimiento muy especial al expresidente del Gobierno, Felipe González. Este agradecimiento es un agradecimiento en consonancia con la coherencia que siempre ha tenido, no solamente pues, a la defensa de los valores compartidos que podamos tener España, la Unión Europea y Colombia y América Latina, sino sobre todo a esa especial sensibilidad en momentos especialmente importantes, especialmente complejos y complicados, que sin duda requieren apoyos como el suyo, experiencias como la suya. Antes de dar la palabra a nuestros invitados, les pediría a todos ustedes que, por favor, guardemos un minuto de reconocimiento y silencio por todo ese montón de víctimas que, con toda seguridad, en este momento nos acompañan. Me complace mucho haber colaborado para que este curso tan importante de excelencia internacional de la pedagogía y paz y gestión del posconflicto tenga este inicio en este salón tan emblemático en la historia nacional. El tema de paz, el proceso de paz, para Colombia, después de 50 años de conflicto armado o más de 50 años, lograr la paz es lo mejor que nos puede pasar. El proceso que se vive en Cuba es un proceso innovador, es moderno, ha aprendido de experiencias anteriores para no repetir errores del pasado. Una agenda con 6 puntos precisos, en el que el primero de ellos es el de política de desarrollo agrario integral, deuda que tenemos con los campesinos desde hace más de medio siglo, demuestra que estamos escribiendo una nueva historia del país. No nos queda duda, estamos convencidos que con nuestro apoyo los temas que faltan por acordar, como los de implementación, verificación, refrendación y garantías de participación política para los desmovilizados, pronto estarán superados y nos encontraremos a las puertas de una nueva Colombia, una Colombia en paz. Ratifico mi agradecimiento, mi felicitación al Instituto de Altos Estudios Europeos por esta iniciativa, por fijar sus ojos en Colombia. Colombia hoy más que nadie necesita el apoyo del mundo entero, necesita que este proceso tenga una dinámica y que en todo el mundo estemos pendientes de él para que ninguna de las partes sentadas en la mesa se levante hasta no alcanzar ese bien que necesitan sobre todo las nuevas generaciones, un país en paz. Muchas gracias. Muchísimas gracias a don Gustavo Palomares, felicitaciones por este esfuerzo, a los directivos que nos acompañan y por supuesto con especial énfasis a mi colega y amigo de muchos años, Felipe González.
Él ha estado presente en este tortuoso camino que ha transitado Colombia en la búsqueda de la paz, que lleva tanto como los 50 años que llevamos en guerra. ¿Por qué esta paz y este esfuerzo por la paz es distinto del que vivimos en otros intentos? Primero, porque partimos de un punto concreto, que en Colombia lo que existe no es una lucha contra el terrorismo como estaba planteada en los últimos 10 años, sino es un conflicto armado. Conflicto armado que quedó oficializado en la Ley de Víctimas que expidió este Congreso y ratificado en el marco constitucional para la paz que también aprobó este Congreso el año pasado, en el cual se establece claramente que lo que existe en Colombia es un conflicto armado, de lo cual se derivan algunas conclusiones fundamentales. La primera, que se tiene que aplicar el derecho internacional humanitario. La segunda, que cabe una negociación política para terminar el conflicto, porque con el terrorismo no se negocia. Y es esa solución política la que hoy día se está buscando precisamente en La Habana. Y parece existir una especie de alineamiento positivo de los astros en favor de que esta vez sí esa solución política lleve a un buen término. En primer lugar, los esfuerzos del gobierno anterior en materia de seguridad de alguna manera contribuyeron a cambiar el equilibrio de las fuerzas enfrentadas en el conflicto, dándole en este momento la titularidad de la iniciativa a las Fuerzas Armadas, y ese es un punto a favor de la mesa de negociación. En segundo lugar, hay unos facilitadores internacionales como Venezuela y Cuba que están cumpliendo un papel importante y lo cumplirán seguramente en el acercamiento y en la permanencia de la negociación. Y en tercer lugar, de alguna forma han desaparecido, por lo menos se han desmovilizado las fuerzas que antes se oponían a cualquier intento de desmovilización armada desde la izquierda, como es el caso de los grupos de autodefensa armada. Dadas estas condiciones, lo que hace diferente este proceso, además en su metodología de otros procesos, es que aquí no nos sentamos para negociar una agenda, sino ya la agenda está negociada, son los 5 puntos que se mencionan comúnmente. En segundo lugar, aquí no hay un cese bilateral del fuego, por doloroso que parezca. La única manera de mantener abiertas las negociaciones es que no haya un cese del fuego, que sería interpretado como una concesión para mantener indefinidamente las negociaciones, y que tampoco hay concesiones en materia territorial, que acabaron con el último proceso institucional que se intentó hacer acá. Lo que se va a firmar en La Habana entonces no es la paz, sino lo que se podría llamar la paz negativa, es decir, la ausencia de enfrentamiento militar, la ausencia de combates. A partir de ese momento comienza la parte más difícil, que es la reconstrucción de este país, del tejido social del país, para que pasemos de la situación actual en que vivimos de la violencia y para la violencia, para una nueva sociedad en la cual vivamos de la convivencia y de la reconciliación. Y ese proceso de transición debe estar precedido, y es parte de la identidad que tuve con Gustavo Palomares para la convocatoria de este evento, de un serio esfuerzo en materia de justicia transicional. El paso de una sociedad desde el conflicto hacia el posconflicto supone la aplicación de una justicia transicional que está inspirada en 3 ejes. El primero, el eje de la verdad; el segundo, el eje de la reparación; y tercero, el eje de la justicia. De alguna manera, esos 3 elementos tienen que jugar, y de la habilidad que tengamos para aceptar más verdad a cambio de menos justicia, o menos reparación a cambio de más justicia, en esa medida va a ser exitoso este proceso que se acuerde en La Habana.
Estamos viviendo una sociedad, un tránsito a una sociedad distinta. La sociedad que lamentablemente tenemos es una sociedad que está estructurada sobre la base del miedo, sobre la base de la disuasión, sobre la base de la violencia. Los niños que se queman con gasolina en los colegios para obtener una bicicleta, la violencia intrafamiliar que se ha generalizado. Todas esas son formas de una idea más general y es la violentización de nuestras relaciones sociales, que tiene que ser sustituida con una nueva forma de relación, que es la relación basada en la convivencia, la relación basada en la persuasión, en el diálogo, en el consenso. Eso es lo que deben hacer con el posconflicto. Nuestra tarea como sociedad civil entonces es prepararnos para el posconflicto. Muchas gracias, presidente Samper. Tiene la palabra la doctora Claudia Salcedo Vaquero, directora de la Red Internacional de Universidades para la Paz. Gracias. Distinguidos miembros de la mesa directiva, autoridades, ilustrísimos rectores, alcaldes, alumnas, alumnos, claustro de profesores, señoras y señores. Los colombianos reclamamos la paz. Los colombianos elegimos la paz. Durante largos años hemos vivido varias realidades paralelas. Una Colombia en guerra, una Colombia abusada, una Colombia indiferente y una Colombia luchadora. Una Colombia que sueña con la paz. Hoy los colombianos decimos hasta aquí y no más. Basta ya de sacrificar nuestro desarrollo, nuestra tranquilidad y nuestro bienestar. Ahora decimos no a la violencia, no a la injusticia, no más fraccionamientos de la población en víctimas y victimarios, no más barbaries ni matanzas, no más armas, no más derramamiento de sangre y llanto, no más daño, no más pérdidas humanas. Tenemos una gran oportunidad para la paz. Este es el momento de avanzar y superar la indiferencia social, para progresar y vencer la pobreza, para ser más justos y equitativos con la riqueza que por derecho nos corresponde a todos y a todas, en nombre del futuro, de la vida, de la dignidad humana. Las colombianas y colombianos no podemos seguir pensando que este es un asunto solo de los políticos, ni del gobierno de turno. Los políticos no pueden seguir pensando que pueden gobernar sin la nación o que se pueden apropiar de los bienes públicos impunemente. Los violentos no pueden seguir pensando que están en tierra de nadie, porque de seguir así Colombia va a seguir siendo la única perdedora. Cada día hemos llorado a nuestros seres queridos, hemos sido arrebatados de nuestros bienes, expulsados de nuestra tierra, utilizados como botín de guerra, como moneda de cambio para unos y otros. Hemos sido castigados y sometidos, violados nuestros derechos, excluidos por no pertenecer a los círculos de poder. Y seguimos levantando este país cada día, desde este Salón de la Independencia y la Libertad. Colombianos y españoles, hoy hablamos de paz y reconciliación. A nuestros muertos de estas batallas de independencia, sobre cuyo sacrificio se construyó nuestra Colombia, les decimos, pueden descansar en paz. Gracias por su sacrificio. Ahora construimos juntos la nueva Colombia para todos y todas. Desde este Salón de la Independencia y la Libertad, los colombianos decimos, ¡viva Colombia en paz! Muchas gracias. Reconocimiento especial al expresidente Samper por su trabajo constante, por la lucha de que se llegue a un acuerdo de paz, y no solamente por eso, sino por todos los esfuerzos que viene realizando desde su corporación Escenarios y desde Vivamos Humanos, para que la paz venga acompañada con una cohesión social, con unas políticas sociales que ayuden a tener una Colombia más igualitaria.
También un saludo muy especial al expresidente Felipe González, y como español le agradezco porque fue el presidente que nos modernizó, y nos modernizó con cohesión social. Conseguimos pasar de un régimen dictatorial en una transición rápida, además, a un país moderno pero cohesionado. Gustavo, un agradecimiento. Sé tu labor constante desde la educación por la paz y por la cohesión social, y por lo tanto siempre contarás con mi oficina. Claudia, también un saludo muy especial como directora de la Red Internacional de Universidades. Yo diría fundamentalmente 4 puntos que queremos señalar desde la Oficina Iberoamericana que trabaja en Colombia. El primero, el gran apoyo que viene haciendo la Oficina a la institucionalidad democrática y, por supuesto, al proceso de paz que el gobierno colombiano ha iniciado. Es un proceso complicado y un proceso que tienen que decidir los colombianos cómo ha de hacerse. Pero a la vez que hacemos esa apuesta, ese apoyo, nos planteamos un posconflicto en el conflicto. Y eso no es sencillo, porque una vez que se llegue a la paz, algunos o muchos de los factores que han llevado al conflicto permanecerán en la sociedad colombiana. Por lo tanto, nosotros desde el organismo internacional, en lo que nos compete, que es la educación, que es el fortalecimiento institucional democrático, vamos a trabajar por fortalecer una institucionalidad que, sobre todo en territorio, hemos comprobado que es frágil y que se necesita fortalecer. Un tercer punto me parece muy importante es incorporar la convivencia a cualquier plan de desarrollo. Yo creo que no podemos hablar de un plan de desarrollo si no hay un desarrollo para todos y si no hay una convivencia. Porque realmente el proceso de paz, si no se hace entre todos los colombianos, si no se implementan las políticas adecuadamente que cierren las brechas sociales en Colombia, va a ser complicado porque va a seguir habiendo las diferencias, va a seguir faltando las oportunidades para los ciudadanos y, por lo tanto, es un llamado de atención para implementar una corrección futura. Y el cuarto punto, que yo creo que también es muy importante, es decir, que el proceso de paz es de los colombianos. Son los colombianos realmente los que se tienen que poner de acuerdo. Y yo creo que después de 50 años de víctimas, de victimarios, yo creo que es una gran oportunidad para llegar a un acuerdo. Y yo creo que la comunidad internacional lo que tenemos es que aliarnos con las instituciones democráticas en fortalecer ese proceso de paz. Y desde aquí, desde mi oficina, ahora que está en teoría en crisis lo iberoamericano, decirles que cuenta Colombia con la oficina de la Organización de Estados Iberoamericanos y que en lo que podamos nosotros vamos a colaborar. Honorable Presidente del Congreso de la República, doctor Juan Fernando Cristo, nuestro saludo muy especial. En 2 días ya nos hemos encontrado en este salón tan significativo para el país, y de donde han salido cosas muy importantes que van a modificar y a tomar decisiones históricas que esperamos contribuyan a esa paz que todos anhelamos. Para la Federación Colombiana de Municipios es muy importante participar de este tipo de eventos. El curso de Pedagogía para la Paz creo que va a contribuir muchísimo a que creamos, a que le demos a los mandatarios locales en Colombia, sobre todo, que es nuestro interés, herramientas para que ellos puedan participar e involucrarse mucho más en la construcción de la paz que ya se ha planteado acá. La Federación Colombiana de Municipios ha tenido que llevar a escenarios nacionales e internacionales las consecuencias de este conflicto que tanto daño le ha hecho al país. Simplemente para recordarle a algunos que tal vez no conozcan estas estadísticas, en Colombia hasta el 2002 se asesinaba un alcalde por mes. Por eso, con la cooperación técnica alemana, desde hace algunos años hemos venido trabajando en la Red de Municipios por la Paz. Hemos también adelantado una estrategia de diálogos de paz, porque estamos de acuerdo, como lo han dicho algunos de mis antecesores, la paz como el desarrollo no se puede construir sino desde lo local. E igualmente tenemos que hacerle un gran reconocimiento a la mujer, y en este caso a la mujer alcaldesa, porque ellas especialmente se han preocupado
por crear condiciones y cultura de paz en sus municipios, y nosotros como federación hemos ayudado a crear la red de alcaldesas por la paz. Por eso, el diálogo iniciado por el Gobierno Nacional y las FARC en Cuba es un proceso que se centra, como ya lo dijo el señor expresidente Samper, en buscar el fin de la violencia y la lucha armada. La firma de un cese de hostilidades es solo el inicio de un verdadero proceso de paz, el cual se vincula a una etapa denominada rehabilitación posbélica, y en este momento se toman las decisiones y se diseñan las políticas que, si tienen éxito, lograrán dar inicio a un proceso de construcción de paz a largo plazo, abordando la superación de otro tipo de violencias como la estructural y la cultural. El papel de los gobiernos locales en este aspecto es esencial y será el actor principal con el impulso del gobierno central para consolidar la paz. La descentralización es una poderosa herramienta que optimizará los acuerdos de la mesa de manera que garantice la consolidación de la paz en lo local. Los alcaldes y alcaldesas queremos pasar de haber sido unas de las víctimas de los enemigos de la democracia a ser los partícipes y los contribuyentes mayores al proceso de reinserción de quienes realmente quieren apostarle a la democracia y a la paz en Colombia. Muchas gracias. Gracias, Gilberto. Tiene la palabra el presidente del Congreso de la República, el doctor Juan Fernando Cristo. Qué importante que el Instituto de Altos Estudios Europeos traiga este programa aquí en momentos en que el país está viviendo una coyuntura muy especial en este tema de la paz y del posconflicto. Ayer nomás a las 9 de la noche salimos de aquí del Capitolio Nacional después de haber votado en último debate en la plenaria del Senado el proyecto de ley del referendo que se ha denominado el referendo por la paz. Como sucede en Colombia de manera muy peculiar, el proyecto se llama, don Felipe González, proyecto de ley del referendo por la paz, pero no es un proyecto de referendo. Lo bautizamos así aquí en la opinión colombiana, pero es simplemente un proyecto que abre la posibilidad de que si eventualmente se llegare a un acuerdo de paz en La Habana, se pueda consultar a los colombianos en un referendo en una elección simultánea con las elecciones ordinarias en el país. Hoy en día la legislación colombiana prohíbe realizar un referendo simultáneamente con las elecciones ordinarias contempladas en el calendario electoral. Pero el proyecto como tal, el texto del referendo, vendrá al Congreso si y solo si se llega a un acuerdo en La Habana sobre el contenido que sería sometido a consideración de los colombianos. Lo de ayer es un primer paso, un mensaje político de este Congreso de apoyo y de compromiso con la paz y la reconciliación de Colombia y con el esfuerzo que viene haciendo el gobierno del presidente Santos en la búsqueda de una salida negociada al conflicto. Este mismo Congreso fue el que en el año 2011, por iniciativa parlamentaria, aprobó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Este mismo Congreso fue el que en el año 2012, también por iniciativa parlamentaria, aprobó el marco jurídico para la paz. Y este Congreso, este año 2013, aprueba el proyecto del referendo. Eso es una renovación y una reiteración del compromiso de una inmensa mayoría del Congreso colombiano, interpretando también una inmensa mayoría del pueblo colombiano que le estamos apostando a que finalmente, mediante los diálogos, mediante la negociación, acaben 50 años de esta última etapa del conflicto colombiano. Y qué bueno que estemos hablando ya en esta clase de eventos académicos y en todo el país de los escenarios del posconflicto del país. Y el escenario del posconflicto, y los alcaldes y Gilberto Toro lo saben, es allá en el territorio, es allá
en las comunidades. Es allá donde se juega el liderazgo de los alcaldes, de los presidentes de juntas de acción comunal, de los ediles, de los líderes sociales de la comunidad. Y nosotros de una u otra manera ya estamos viviendo en muchas regiones de Colombia escenarios de posconflicto. Y los empezamos a vivir ya de manera formal cuando hace ya 1 año y medio comenzamos a implementar la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Aquí, don Felipe González, este país en el último 1 año y medio ha empezado a reparar más de 200.000 víctimas del conflicto. De este programa académico van a tener grandes enseñanzas, no solamente del conferencista principal Felipe González, sino viendo el programa que hay hoy, y todos estos son aportes a lo que muchos en Colombia estamos soñando, a pesar de que hay tantos enemigos, ya no tan agazapados como antes, ya totalmente abiertos, de la búsqueda que debe hacer Colombia del diálogo, de la conciliación, de la reconciliación, del perdón, como base fundamental para aclimatar la paz y la convivencia en Colombia, y que empecemos a vivir el posconflicto de una manera plena, sin actores armados, sin que haya regiones en donde ya estamos en posconflicto y otras en donde lamentablemente estamos viviendo un intenso conflicto armado todavía. A eso es que le estamos apostando en el Congreso de la República, y este Congreso, como lo dijimos el pasado 20 de julio, creo que más allá de los problemas que tiene, más allá de los cuestionamientos por decisiones en algunas ocasiones equivocadas, va a ser recordado como el Congreso de la Paz, de la Reconciliación y de las víctimas en Colombia. Muchísimas gracias. Luego, por lo tanto, les invito a que puedan consultar esa presentación en nuestra página y, sin más, una vez darle las gracias por su presencia en este acto, paso a darle la palabra para poder escuchar su intervención. Presidente González, tiene la palabra. Buenos días, muchas gracias, Gustavo. Yo les ahorraré los saludos de rigor. Quiero dar las gracias a todos los organizadores, tanto a las universidades colombianas como a los organizadores internacionales, a la acogida del Congreso. El presidente del Congreso además nos acoge en un salón simbólico, en el Salón Boyacá. Aquí se decidió la independencia, bueno, en parte, ¿no? En esa batalla se decidió una buena parte de la independencia de Colombia. Por lo tanto, tiene un extraordinario sabor simbólico que estemos aquí. Hay un segundo proceso de independencia, independizarse de la violencia. Y sería muy interesante que fuera un punto de partida entre todos nosotros. Me ha interesado mucho todo lo que he oído. No tengan preocupación, nunca hago conferencias, aunque siempre se anuncian como conferencias. Suelo hacer algunas reflexiones que me permitan hablar con ustedes y con los que ya hablaron antes, con mi amigo el presidente Samper, con el que coincido básicamente en todo lo que ha dicho, y añadiré una cosa más. Aquí no solo se trata de un esfuerzo de reparación de las víctimas como parte de la originalidad de este proceso en el que estamos viviendo. El presidente del Congreso destacaba, digamos que todas las previsiones de reparación, de desplazados, de víctimas, etcétera, siempre se habían analizado en el horizonte del posconflicto. La originalidad del momento que estamos viviendo, además de las que ha destacado magníficamente el presidente Samper, es que ya se está haciendo reparación. No hay que esperar a que acabe y se firmen los acuerdos para restituir tierras. No hay que esperar a que acabe y se firmen para reparar algunos de los daños causados. Por primera vez hay una ley de víctimas. Por primera vez, y ahora les diré cuando digo por primera vez lo que significa para mí, que soy el extranjero menos extraño a Colombia, como comprenderán ahora cuando les explique por qué. Pero por primera vez hay un programa de Estado, obviamente de gobierno, pero de Estado, que asume el Congreso de la República, que anticipa
lo que hay que hacer de todas maneras. Por tanto, hay un programa que se acelerará, mejorará y cambiará cualitativamente a partir de la firma de los acuerdos. Como decía el presidente Samper, probablemente sea más difícil la gestión del día después y de los años siguientes, pero él como yo sabemos que el punto de inflexión entre la patología de la guerra en la que el país vive durante 50 años y la ética de la paz, una vez que cesen los fusiles y las armas, dará un dinamismo completamente nuevo. Yo, si fuera un economista, le diría, el país va bastante bien, va tan bien que la confianza desde fuera del país, en el proceso de paz, en su economía, en su desarrollo, en la disminución de la pobreza, etcétera, la confianza de fuera, les puedo asegurar, es mucho mayor que la que veo dentro. Estoy convencido, como decía el presidente Samper, el 80% de los colombianos, como mínimo, quieren la paz. Y ese mismo 80% de los colombianos desconfían de que por fin pueda ser esta la ocasión. Y desconfían porque ha habido mucho trauma histórico, ha habido muchos intentos y muchos fracasos, y temen sentirse engañados. Entonces, ¿qué significa eso? Imagínense que el 80% apoya la paz y que ese mismo 80%, si no nos saldría la cifra, en su 75% desconfían de que sea posible. Quiere decir que hay una costra muy frágil entre la esperanza de paz y la desconfianza respecto de que se pueda lograr. Y gestionar eso es complicadísimo, realmente complicadísimo. Les diré algo, aceptando lo que decía el presidente de la Federación de Municipios, no la reelección, que me parece obvia, no, sino lo que decía del sentido del humor del presidente Samper. Les diré que en estos días oigo decir a la guerrilla, es que están más preocupados de las elecciones que de la paz. No, tienen que entender algo muy importante, que la legitimación de los que viven en esta Cámara, en este Congreso, y de los que gobiernan el país, su legitimidad son los votos, no las botas. Por tanto, sin votos no pueden hacer nada. Sería imbécil que no se preocuparan de tener el respaldo de los votos. Por tanto, tienen que comprenderlo, porque si esto llega a buen puerto, ellos pasarán a depender de los votos y no de las botas. No solo tenemos que hacer un esfuerzo de reparación de víctimas y aprender de los fracasos de los nuestros en España. Tenemos aquí al profesor Elorza que me diría, nosotros lo tenemos más complicado de gestionar que los colombianos, porque tenemos unos cuantos conflictos bastante cruzados, con nuestra especificidad y hemos cometido nuestros propios errores. Pero por favor piensen todos, que no solo hay que reparar a las víctimas, sino evitar que haya que reparar a nuevas víctimas. Eso es ganar el futuro. Que la bolsa de víctimas de 50 años de conflicto no siga aumentando para que dentro de 10 años tengamos que volver a hablar de reparar a una nueva cantidad de víctimas porque el conflicto no paró. Yo coincido con que en la gestión del conflicto, la solución se tiene que adaptar a la personalidad. La de Colombia es extraordinariamente rica, extraordinariamente creativa. Ya me gustaría a mí usar la propia lengua que estoy usando ahora con la riqueza con la que la usa Colombia. Ya me gustaría poder recuperar toda la riqueza y la belleza del lenguaje. Tiene una personalidad muy definida, para lo bueno y para lo malo. Y lo bueno es que los colombianos, es verdad que a veces cuando tienen la oportunidad, después de un enfrentamiento continuado, lo he vivido, como diré ahora. De décadas, si se encuentran, se identifican como colombianos.
y les diré algo que parece una tontería, y no discuten si son o no colombianos, ni siquiera su forma de ser colombianos, aunque las ideas sean distintas. Yo hace casi 40 años que vengo a Colombia, y hace 30 años, este año hace 30 años, que de una forma u otra, lo diré en términos que sean comprensibles, sigo los procesos de paz que se han intentado. ¿Qué podría decir de nuevo que no sepan? Porque desde el presidente y amigo Belisario Betancur, en las primeras iniciativas, hace 30 años de los 50 de conflicto, pasando por todos los demás presidentes, Samper, o Gaviria, o Pastrana, o Uribe, por todos, Santos. Una cosa les voy a decir, no he conocido a ningún presidente de la República de Colombia expresado de una manera u otra que no haya intentado un acuerdo de paz. En mi experiencia, al menos. Y lo que digo no tiene excepciones. Ahora puede haber un debate de cómo y por qué, que a veces pasa los límites de lo que uno entiende como razonable y se mezclan otras cosas. Yo digo, en mi experiencia de relación con el presidente Betancur y con todos los presidentes ulteriores, incluso cuando ya salí del gobierno, que duré casi 14 años, no lo olviden, que hasta yo estaba harto de mí mismo, presidente. Ahora que quieren la reelección, comprendía bien que estuvieran hartos los españoles. Bueno, si hasta yo estaba cansado de mí mismo, ya era hora de que cambiara la cosa o el rumbo. Con todos los presidentes he compartido una mayor o menor relación de amistad, pero siempre una relación política intensa. Ahora, lo importante de la reflexión que hoy iniciáis es poder evaluar, y les aseguro que de dentro hay más dificultad. Es la única ventaja de ver el conflicto con proximidad, pero desde fuera. Por eso digo, les habla un extranjero, pero no un extraño. Poderles afirmar, es la primera vez en 30 años con sucesivas presidencias, y en eso me alegra coincidir con el presidente Samper, que hay una oportunidad real de firmar acuerdos de paz. Todos los ingredientes los van a poner ustedes. Cuando digo la primera vez que hay una oportunidad real de firmar acuerdos de paz. ¿De verdad se puede desaprovechar? Incluso desconfiando, incluso teniendo críticas, pero ¿de verdad se puede desaprovechar? Este seminario es peculiar, porque empezar a hablar del posconflicto, cuando todavía hay conflicto, y lo vemos en la noticia de ayer o de antes de ayer, podría parecer un ejercicio de abstracción, y no es verdad. Lo importante es que de cómo se defina el día después y la fase siguiente, incluido la justicia transicional y la internacional, de cómo se defina eso, también depende que se lleve a buen puerto o no. Si decide para facilitar un acuerdo de paz, innovará por primera vez, hará algo que previamente a las consecuencias de un acuerdo facilitará el camino para el acuerdo. Por tanto, ustedes deben saber, porque esto es muy difícil decirlo desde dentro. Además, debo reconocer, nosotros hemos cometido muchos fallos, todavía lo estamos pagando, pero algunos no eran tantos fallos, pero pasa el tiempo y se recuperan como fallos porque se sacan de contexto, se descontextualizan de lo que pasaba hace 30 años o hace 35 en la transición española o en la guerra civil o en los ataques terroristas de ETA y sus consecuencias, etc.
Nadie les va a decir cómo se arregla esto, no es verdad, eso lo tienen que decidir los colombianos. ¿Por qué? Porque no hay una regla general aplicable. Llevo muchas décadas muy cerca de la realidad colombiana. Y les voy a confesar algo, como tantas cosas en la vida, no tiene ninguna explicación racional. Lo racional, si tienes la oportunidad, es viajar a París o a Nueva York, quieran, ¿no? A eso hace poco tiempo me preguntaron con la crisis europea en Bruselas si habría que reinventar Europa o cómo se resolvía el problema de Europa, museo o laboratorio. La verdad es que el laboratorio está fallando, pero el museo sigue siendo bonito. Por tanto, es cómodo viajar por Europa. Y yo me sentía más cómodo viajando por estas tierras, que las sentía próximas, más próximas a mi manera de ver las cosas, a mi identidad. Incluso cuando no podía montarme en un coche o carro y salir a 30 kilómetros fuera del perímetro de Bogotá. Porque los responsables gobernantes o los gobernantes responsables, las dos cosas a la vez, me decían sí, pero no. A partir de ese perímetro, mejor no salga. Eso también ha cambiado, presidente. Es mucho lo que se ha avanzado, mucho. Y no se ha hecho en un solo día. Una parte de la recuperación del espacio para la presencia del Estado y de la seguridad de la que hablaba el alcalde es una gestión del gobierno anterior. Y los esfuerzos de paz vienen presidente tras presidente a lo largo de los años. Se ha aprendido bastante, pero es verdad que el momento es distinto. No es cómo se reparte el poder. El poder lo van a distribuir los colombianos mediante su voto. Y el que quiera participar tendrá que abandonar las botas para pedir votos. Es una tarea más difícil pedir votos que usar botas, ¿eh? Es mucho más complicada. Por tanto, es un desafío grande, no tan apetecible. Entonces, créanme, ¿cómo podríamos hacer que la inmensa confianza que veo fuera de Colombia, en el propio desarrollo de Colombia, incluida la eliminación de la pobreza, y eso que nos agobia a los españoles ahora, esa maldita prima que nos salió, que era de riesgo, las cifras que tiene Colombia de aceptación, la cantidad de inversiones, la cantidad de empleo que ha creado Colombia. Yo siempre le recomiendo a mis colegas que hacen política, nunca diga lo que has hecho, sino lo que te queda por hacer. La gente más seria que está en esto de la gestión de conflictos y de los procesos de paz, porque hay de todo, ¿eh? Hay gente seria y algunos aficionados que se inventan el mundo y la solución sobre una hoja de papel, coinciden conmigo en que esta gestión del conflicto y la posibilidad de acuerdo es la mejor que han conocido y llevan muchos años viéndolo. Por tanto, ¿cómo podríamos hacer desde fuera para que al menos tuvieran la misma confianza que tenemos nosotros en Colombia desde dentro? ¿Cómo podríamos contaminar confianza a los colombianos en su propio destino, en sus posibilidades? ¿Cómo poder explicar que no es fácil, que en medio de un conflicto que no ha acabado, la sociedad y la economía colombiana sigan siendo creativas, productivas, competitivas a pesar de todas las dificultades, sigan teniendo buenas cifras, eliminando pobreza? En términos comparativos, claro, porque uno vive en el barrio que vive, por tanto tiene que comparar con los vecinos del barrio. ¿Cómo se puede tener éxito que nadie discute en medio de un conflicto? Y la pregunta del millón, ¿qué pasará con ese éxito cuando no haya el cuello de botella, el obstáculo y la rémora del conflicto? ¿Cómo despegará este país? Entonces, créanme, yo quiero hacer, para terminar, y no me corresponde, pero lo quiero hacer, solo me da derecho
tantos años vinculados a Colombia, una apelación a una extraña cosa, al patriotismo de unos y de otros, a que quieran a su país y a que sepan que llegando a un punto de encuentro habrán multiplicado el potencial de desarrollo, de inclusión, de modernización y de bienestar de su país por no sé cuánto. Es inimaginable. Y además no voy a dar cifras de Producto Bruto. Créanme, esa apuesta por la paz no viene de la consideración de quien está en la presidencia de turno, persona a la que aprecio y con la que me entiendo, y de la que admiro su inteligencia para haber propuesto un camino que puede dar finalmente un resultado. Y que si no se llegara al resultado como espero, deslegitimará a los que lo hagan imposible y por tanto perderán fuerza ante la sociedad colombiana. Bueno, les agradezco la invitación. Siempre estoy dispuesto a venir a Colombia, incluso más dispuesto que a ir a París, que suele resultar más cómodo si no estuviera tan llena de franceses. Pero aquí me siento muy en mi casa, así que cuenten conmigo. Gracias.